Hola, les voy a leer un ensayo por un pastor jubilado que también fue terapista o consejero de parejas por muchos años. Su ensayo se intitula Soy más joven que eso ahora, por David Van Beveren. Como pasé de gay es pecado a LGBTQ+, necesita afirmación y como la Iglesia Nazareno fue fundamental en el proceso. Sí, mi guardia se mantuvo firme cuando las amenazas abstractas son demasiado nobles para ignorarlas. Me engañó a pensar tenía algo que proteger. Bueno y malo defino estos términos. Bastante claro, sin duda, de alguna manera. Pero yo era mucho mayor entonces. Soy más joven que eso ahora. Esta es una canción en inglés y el título es Mis últimas páginas por Bob Dylan. Antes de contar mi historia, necesito compartir cuál es mi trasfondo secular. Nací y crecí en los Países Bajos, que el 1 de abril de 2001 fue el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. 4 parejas se casaron ese día y pronto siguieron más parejas. La discriminación es ilegal y las parejas del mismo sexo han podido adoptar a niños en los Países Bajos desde 2001. Los Bajos fueron pioneros y se mantienen firmes en el apoyo de la igualdad de derechos para LGBTQI+. Aunque la igualdad de derechos todavía no está en el punto que queremos que esté con nuestra política, de derechos humanos, los Países Bajos están tratando de establecer la justicia y el respeto para todos. Eso no quiere decir que todo sea diversión y juegos. Todavía hay denuncias y discriminación, agresiones y hostigamientos. Ese grupo todavía necesita protección. Crecí en la iglesia reformada holandesa principal. Mi fe consistía en lo que yo llamaría creencias de la iglesia. Yo iba a la iglesia, hacía mis cosas en la iglesia, repetía la confesión de fe apostólica en el servicio de adoración semanal y rezaba el Padre Nuestro a diario. Pero no tenía conciencia de una unidad auténtica con un Dios amoroso. Dios estaba muy lejos, sentado en un trono, buscando el bien y el mal. Cuando la homosexualidad se convirtió en un tema de los programas de entrevistas, ya tenía una idea al respecto. Estaba mal. En palabras de Bob Dylan, si mi guardia se mantuvo firme cuando las amenazas abstractas eran demasiado nobles para ignorarlas, me engañó haciéndome pensar que tenía algo que proteger. Más tarde, mis creencias en la iglesia se transformaron en fe en un Dios personal. Y fue fácil cambiar mi propia opinión sobre los homosexuales por la opinión de Dios. Dios pensó que la homosexualidad estaba mal. No hay duda de eso, pero no me informaron. Acabo de repetir como un loro del el grupo de personas evangélicas del que me convertí, en parte. No me informé y no escuché a las personas que realmente habrían investigado sobre el tema. Y además, mientras no conozcas a personas homosexuales individuales, es fácil mantener esa opinión que acabo de decir. En 1977 me convertí en parte de la Iglesia Nazareno ahí en los Países Bajos. Aquí aprendí que Dios es amor y no un tipo romántico de ternura cálida y difusa. No, el amor de Dios es vasto y digno de confianza. Es real, activa y relacional. Y toda la creación está incluida en ese amor divino. Pero no tenía idea de las implicaciones de ese punto de vista. Entonces, afirmar que yo creo que Dios es amor total e inclusivo no significaba prácticamente para mí que debía formar parte de mi vida, porque las implicaciones aún no se habían convertido en parte de mi sistema. Pensar en el amor de Dios era pensar especialmente en el amor de Dios por mí, su aceptación de mí. Mis viejas opiniones todavía estaban vivas y coleando, pero el amor se estaba filtrando en mi conciencia. Dios amó a más personas de las que yo creía posible. Dios realmente estaba aceptando a todas las personas, incluso a los enemigos. Y como consecuencia, el Dios en mi mente también cambió. Primero leo toda la dogmática en el Evangelio, pero mi imagen de Dios fue peleada como una cebolla. Dogmática, capa tras capa, fue quitada. Y descubrí un amor tan puro, tan vulnerable, que me desarmó literalmente. Esto no significaba que mi opinión cambiara. Enfrentada a situaciones sobre la sexualidad humana, encontré que mis opiniones aún estaban vivas y difíciles de silenciar.
Tal vez no quería porque estas opiniones me funcionaban como una especie de seguridad. Sin embargo, me enfrenté a historias de un Jesús que incluía a todas las personas, porque eso es lo que quiso decir cuando dijo que los ladrones y las rameras no precederán en el reino de Dios. Mateo 21:31. Y el resultado de eso es que los ladrones y las rameras también deberían ser bienvenidos como parte de la iglesia y como resultado, como parte de tu vida, David. Casi podía escuchar a Jesús diciéndome esto. La historia de Simón el fariseo, que había invitado a Jesús a su mesa, me ayudó a ver las implicaciones prácticas. Simón estaba pensando en juicios rígidos. Habían pecadores y santos, y él mismo se veía a sí mismo como un santo. Tenía las etiquetas de santo por todas partes. Y esa mujer que había entrado a su casa definitivamente era una pecadora. Ella ciertamente no era parte de nosotros, les pertenecía a ellos. Y luego tenemos a Jesús que mira a las personas con la mentalidad de que todos, nadie exento, está en el proceso de desarrollo. En esa historia, mirando a través de los ojos de Jesús, descubrimos que Simón está en el proceso al igual que esta mujer. No hay diferencia. Lucas 7:36 al 50. Para mí significó que no me corresponde a mí hacer distinciones. De hecho, significaba que no me corresponde a mí juzgar. Entonces, cuando la gente me había preguntado anteriormente sobre el mandato de Jesús de no juzgar, habría dicho amén a eso. Y desde allí habría seguido colocando grupos de personas en categorías. No sentir que estaba haciendo algo que no debía hacer como seguidor de Jesús. Pero luego me di cuenta que necesitaba evaluar toda mi vida, todas mis opiniones y todas mis creencias a la luz del amor terrenal de Dios por su creación. Y tuve que reconocer que hubo un momento en que no todas las personas LGBTQIA y más se sintieron completamente bienvenidas y seguras conmigo. Al mismo tiempo, me convertí en pastor de una iglesia de nuestra denominación que no tenía ningún problema en dar la bienvenida a personas LGBTQI más entre ellos. Y aunque siempre supe que vivía en un país donde una pareja gay o lesbiana con 3 hijos adoptados podía llamar a la puerta de la iglesia preguntando si podían unirse a la iglesia, esto no sucedió. Pero los individuos fueron aceptados y encontraron un lugar seguro en nuestra iglesia. Nunca tuve que lidiar con la pregunta que si oficiara una ceremonia de boda entre personas del mismo sexo. Así que no necesitaba tomar decisiones sobre tal solicitud. Y sinceramente me alegré que nadie me preguntara porque realmente no sabía qué hacer a continuación. No es que estuviera en contra, pero también era leal a la iglesia que me había traído una imagen de Dios amoroso, que me influenció enormemente y me trajo un desarrollo y una redención práctica de todo tipo. Ahora estoy jubilado, ahora soy más joven y sigo creciendo en la conciencia de un Dios siempre amoroso y todo inclusivo. Las dogmas latentes de los últimos 6 años con los que no tuve que lidiar en los años que estuve pastoreando se deslizan fuera de mi sistema y sabía que algo tenía que cambiar. Necesitaba dejar de intentar salvar el repollo a la cabra y necesitaba alinear mis opiniones sobre las personas LGBTQI+. Porque el tema de afirmar a las personas LGBTQI+, ya no se trataba de mí, de cómo pienso y qué debo hacer, pero se había convertido en el cual debería ser la posición de mi iglesia. Así que mirando desde la distancia de mi iglesia, me he convertido en una persona que realmente anhela el día en que saldrá del lugar donde tiene que juzgar, sea lo que sea, pero que tomará una posición de total amor y aceptación. Y al hacerlo, reflejando al Dios que se parece a Jesús. Las personas en todo su colorido necesitan ser aceptadas, necesitan estar seguras, necesitan confianza, necesitan ser valoradas, necesitan ser amadas, porque ese es el camino de la cruz. Nunca juzgar, siempre servir. Nunca abandonar, siempre animar. Nunca miedo, siempre amor. No porque nos empuje una opinión pública y no porque la comunidad LGBTQI+ esté exigiendo sus derechos, sino porque hemos descubierto que el amor de Dios es más grande de lo que pensábamos y que ese amor nos impulsa a tomar un nuevo rumbo y camino impensado. Entonces, mi conclusión es
que la Iglesia Nazareno necesita tomar el camino para convertirse en una iglesia que afirme LGBTQI+, dejando atrás la necesidad de protegerse por ciertas fronteras, porque ha aprendido a saber que no necesita estar preocupada y atribulada sobre muchas cosas porque solo se necesita una cosa. Lucas 10:41 al 42. Y esa única cosa es amar al mundo como Dios en Jesús ha amado al mundo. Así que sí, pensé que tenía algo que proteger, pero ahora soy mucho más joven que eso. David Van Beveren está jubilado, fue pastor de la Iglesia Nazareno en los Países Bajos y ha trabajado como consejero de parejas con enfoque emocional. Muchas gracias por escuchar este ensayo.